Estemos atentos en este día a lo que el Señor quiere decirnos. El introito lo vamos a leer todos juntos. Con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Amén. El culto como práctica de la fe cristiana. Mi Dios es un juez justo que reconoce los derechos de la gente que sufre. Mi Dios es muy tierno y bondadoso, no se enoja fácilmente y es muy grande su amor. Su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Amén. Amén. Amantísimo Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor mi Dios, por estar en estos momentos aquí. Señor, tú conoces nuestra capacidad, conoces todo de nosotros, Señor. Te queremos pedir, Padre amoroso, Padre tierno, que en estos momentos tú quieras tomar nuestra vida y dirigirla. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por tu amor, Señor. Dirige tú este culto, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre. Y permite que lo que hagamos en este día, Señor, a esta hora, en este lugar, sea para honrarte. Señor, gracias, Padre, porque eres nuestro Padre y a ti venimos a celebrarte. Amén. Amén. Vamos a cantar con mucha alegría, con mucho gozo, el himno de Juan Calvino, el 310.
apelamos a su misericordia. Dios mío, tú eres toda bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados, quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador, sé muy bien que he pecado a ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu presencia. Es el Salmo 51, 1, 4. Vamos a orar todos en sus lugares, en su mente, como quieran hacerlo. Y yo termino con una oración audible. Bendito Padre Celestial, venimos ante tu presencia, sabiendo, Señor, que abogado tenemos para contigo a Jesucristo el justo. Y en ese nombre, Señor, te estamos suplicando, Padre, que aceptes nuestro arrepentimiento, que veas en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, lo que estorba para que seamos dignos hijos tuyos. Señor, sabiendo hacer lo bueno, Señor, no lo hemos hecho, pero clamamos, Señor, a ti, rogándote, Padre, que uses nuestra vida. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Sé propicio, Señor, a nuestro pecado. Te lo suplicamos no por nuestros méritos propios, Señor, porque no tenemos, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz por nosotros, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar el himno. Sí. Dice, mi Dios me perdonó, todo el mal que he hecho me devolvió la salud, me libró de la muerte y me llenó de amor y de ternura. Amén. También otro himno muy bello, el 700.
Vamos a decir amén. Amén. La unidad visible del cuerpo de Cristo. Bueno, queremos saludar a los, si hay visitas, que parece que no. Si no, ayúdenme. Parece que no. ¿O sí? No. Son los hermanos, hijos de la hermana Virginia. Les damos una cordial bienvenida a todos. Que Dios les bendiga. Y salúdense los que estén cerquita, que ya nos hemos de haber saludado allá afuera. Que Dios les bendiga. Orar sin cesar. Sí, es un himno. Somos uno en Cristo. 403. Sin cesar. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en el cielo, dará también buenas cosas a quienes se los pidan. Mateo 7:11. Es la oración de intercesión. Saquen sus papelitos para que puedan orar por todos nosotros. Mientras se reparten las hojitas donde se han de anotar los motivos, hermanos, yo les quiero llamar su atención a ese himno que cantamos al principio. Especialmente hay una mención ahí a cómo el Señor es un poder superior, mayúsculo, que nos puede permitir luchar contra el azar, decía Juan Calvino. Aquellas cosas imprevistas, aquellas situaciones difíciles que vivimos, que no podemos prever, que no podemos controlar, pero que sin embargo en muchos momentos nos impactan, nos golpean, nos lastiman, y que pues únicamente acudiendo al Eterno, nuestro Creador y Redentor, podemos superar y luchar contra esas cuestiones. Oremos. Padre nuestro, estamos delante de ti en esta hora para darte las gracias, Señor, por tus bendiciones, para presentarnos ante ti en esta nueva semana, después de estos días de trabajo, de lucha, de esfuerzo, en los que hemos podido, Señor, bajo tu dirección, bajo tu conducción, hemos podido afrontar un sinnúmero de situaciones, algunas agradables, otras no tanto, pero siempre, Padre nuestro, buscando estar tomados de tu mano. En aquellos momentos en los que por nuestra propia decisión hemos querido marchar sin ese asidero, sin esa fortaleza, también, Señor, hemos afrontado las consecuencias y por eso hemos confesado nuestras faltas ya. Ahora, Señor, queremos apegarnos a ti, queremos postrarnos ante ti, si no físicamente, si fuera el caso, pero también
emocionalmente, psicológica y espiritualmente delante de ti, Padre, para presentarte nuestra necesidad, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y nuestra urgencia, Señor. Nuestro hermano Lauro quiere agradecer las bendiciones recibidas, también en la vida de sus hijos, también por Francisco Javier. Te pide que tú le des fortaleza, valor y fe para enfrentar esta situación que vive. Nuestra hermana Edith también te pide que tú guíes a ella y a su familia para poder contribuir a la salud de nuestra hermana Anita, que tu Señor abra las puertas y muestre los pasos que han de seguir. Con nuestra hermana Nelly Arroyo, Señor, ella te viene a rogar por la operación de José Luis. Señor, gracias porque los trajiste con bien de este viaje. Te rogamos por él, que lo sigas sosteniendo, guiando y ayudando, Padre nuestro. Por Esther García, de Tuxtla Gutiérrez, que se encuentra con muchas dificultades de salud, también te pedimos por ella. Con nuestra hermana Laura Cabrera, Señor, ella te pide por la salud de Mónica, que está delicada, y también, Señor, por el trabajo que tú has preparado para Jacobo e Israel, Señor. Te pedimos que tú los bendigas. Con la familia Fernández Medrano, Señor, que nuevamente vienen a rogarte por las actividades de esta iglesia, por sus planes, especialmente por la reunión de trabajo de este día en la tarde. Guíanos, Padre nuestro, a buscar claridad, a buscar de tu sabiduría, a buscar, Señor, pertinencia para esta comunidad, Padre nuestro. Por los migrantes del país y del mundo, Señor. Esta semana en particular ha sido una semana difícil para nuestro país con la presencia de todos estos hermanos nuestros, gente que viene de este país, que ahora también fue golpeado por este meteoro, Padre nuestro. Te pedimos que tú los bendigas, que tú permitas, Señor, que las puertas se abran. Tú sabes la gran necesidad económica que tienen y por qué ahora se han trasladado, Señor, y están saturando incluso algunas ciudades de nuestro país en busca de esa mejoría. También, Señor, te piden, y con ellos nosotros, por los enfermos y enfermas. Nuestra hermana Martita, Señor, que gracias a ti está experimentando mejoría. Nuestra hermana Angelita, Señor, que sigue sin poder acompañarnos por sus dificultades de salud. También por nuestro hermano Manuel Medrano, te pedimos que tú lo bendigas. Nuestra hermana Clarita, que también estuvo afectada en su salud, Padre nuestro. Nuestra hermana Lupita Jiménez también, que ha estado con dificultades de salud. También, Señor, nuestros hermanos Fernández te piden por sus hijos y sus familias, y también por nuestra propia hermana Lupita en su salud, que tú la bendigas y la acompañes. Nuestra hermana Ana Rosa también te da gracias por las bendiciones que tú le has dado, especialmente en la recuperación de Abigail, Señor. Te seguimos rogando por ella. También nuestra hermana se une a las peticiones por nuestros demás hermanos que ya hemos mencionado. Que tú les bendigas, Señor, y les acompañes, y particularmente en esta cirugía de nuestro hermano José Luis Aguilar. Nuestra hermana Virginia te pide, Señor, por su nieto Eric, por su salud, que tú lo sostengas, Señor, que tú lo acompañes, que tú lo fortalezcas. Y también te rogamos por esta gran necesidad que ahora hay en esta familia, Señor. Tú conoces la situación, tú sabes cuál es el problema, Padre. Te pedimos que te hagas presente. También con nuestro hermano Rubén Núñez, que te da gracias por la vida y por las bendiciones en su familia y en su trabajo. Y también, Señor, te ruega por los hermanos y las personas afectadas por este huracán, Señor. Tú sabes cuánta desolación ha habido, cuántas casas, cuántas personas han fallecido, Padre nuestro. Te pedimos que tú te manifiestes. También, Señor, queremos unirnos a la petición por su prima Irma. Tú conoces su situación, Padre nuestro, y confiamos en que tú has de actuar, en que tú te has de hacer presente también en esa dificultad que hay. Y así, Padre, al retomar aquellos motivos, aquellas situaciones que en cada vida aquí presente también y ausente, Padre, en la vida de esta comunidad, que tú te hagas, Señor, presente como siempre lo haces, que tu compañía, tu consuelo, tu dirección en esos momentos de angustia, de soledad, de indecisión, de flaqueza incluso, Padre, hazte presente, Señor, que esa palabra tuya venga a consolar los corazones, que esas promesas tuyas lleguen hasta lo más hondo de la vida de cada hermano y hermana, para que esas dificultades, para que esos problemas que hay, Señor, puedan alcanzar vías de solución gracias a ti. Confiamos, Padre, firmemente en ti. Confiamos en que tú en esos momentos complicados estás presente
y sabemos que lo has de seguir haciendo, porque te lo pedimos todo, en el nombre de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén. El mensaje eterno nos renueva. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, que está en la pantalla, Proverbios 13, del 1 al 11. Uno ustedes y uno yo. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre hará el bien, mas el alma de los prevaricados hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Todos juntos. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano orgullosa las aumentará. Amén. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, que se encuentra en 1 Corintios 9. Lo leemos todos juntos, por favor. Aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío, para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos, para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Amén. Amén.
Ahora sentados vamos a prepararnos para escuchar el mensaje. Le voy a pedir a mi hermana Anita que pida que nuestro Dios nos guíe en esta reflexión. Por favor, hermana, pídale a Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú estás presente con nosotros, pero te estamos suplicando muy especialmente por el sermón de esta mañana, Señor, que tú abras los corazones de cada uno, Señor, y que entendamos lo que tú quieres con nosotros y lo que nos vas a enseñar por medio del hermano Leopoldo, Señor. Tú dale las palabras necesarias, Señor, y bendícelo, Señor, para que no hable el Señor, sino tú a través de tu Santo Espíritu, Señor. Dirígelo, Señor, y dale entendimiento y sabiduría para que podamos entender todo, Señor, y así ponerlo por obra, Señor. Te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. La palabra clave para nuestra reflexión de este día es la palabra disciplina. De hecho, hemos complementado incluso el título de la reflexión que está ahí en la portada del boletín y adentro también, que es la fidelidad al mensaje demanda disciplina espiritual. Y ciertamente, y por eso subrayamos también allí en el texto que aparece en la portada, subrayamos el último versículo, el 27, que dice: al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique, me repruebe, me saque, ¿no? Me ponga a un lado a mí. Dos aspectos que vamos a desarrollar y quisiéramos incluso en la duración de la reflexión también ser disciplinados. El buen juez, ¿cómo termina el dicho? Por su casa empieza. Quisiéramos también disciplinarnos en eso y poder usar el tiempo de la mejor manera. Primer aspecto, libertad cristiana y fidelidad al servicio del Señor. Y el segundo, la disciplina espiritual como legado, como herencia también de la Reforma Protestante. El pasaje que acabamos de leer, capítulo 9 de 1 Corintios, comienza con las palabras que impactaron de tal manera a Martín Lutero, que resuenan intensamente en ese documento que él publicó en 1520, que se llama La libertad del cristiano. Ese año fue crucial para la Reforma y especialmente para la creatividad de este ex fraile agustino, que había comenzado 3 años antes la lucha, el movimiento fuerte allá en Alemania para reformar y para renovar a la iglesia. Y lo queremos destacar no por otra razón, no por solamente el afán histórico de subrayarlo y de meternos otra vez en esa historia, sino que justamente ese fue uno de los textos que contribuyeron a delinear las líneas, los puntos fundamentales, fundacionales del movimiento que había iniciado en 1517. La fuerza con que Lutero retomó el espíritu de este texto, me refiero al versículo 1, lo leo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, para luego llegar precisamente hasta el versículo 19, que es donde empieza nuestra reflexión y que es la que le da sentido, alcance, proyección y adaptación incluso a lo que el propio Lutero va a escribir. Leo el 19, que está al principio también en la portada. Aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Otra vez. Aunque soy libre, porque los primeros 18 versículos del capítulo se ocupan de eso, de la libertad de Pablo como apóstol, libertad en muchos sentidos. Aunque soy así, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así de cortito podríamos dejarlo todo y concentrarnos en eso. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Por lo que se ve, al reformador alemán
impactándole tanto este pasaje, parece que él trató incluso de sintonizar con la mentalidad de San Pablo, porque la agudeza, la fuerza con que leyó esta carta en particular, se convirtió en un comentario que la coyuntura le exigió, que el ambiente, que el momento le exigió, para darle alcance y proyección a la marcha de la fe protestante, ya diferenciada en ese momento de sus antecedentes. El documento de Lutero traduce y adapta estas palabras del versículo 19, las primeras, y proyecta y concentra en ellas también la manera en que el creyente ya en su momento tenía que hacerse libre, pero siervo del Señor en todos los aspectos. Dice el propio Lutero en el documento: a fin de que conozcamos a fondo lo que es el cristiano y sepamos en qué consiste la libertad que para él adquirió Cristo y de la cual le ha hecho donación, la libertad que nos ha regalado el Señor, como tantas veces repite el apóstol Pablo, quisiera asentar estas dos afirmaciones, que están tomadas directamente del versículo 19. El cristiano es libre, Señor, de todas las cosas y no está sujeto a nadie, pero el cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. El creyente ya no es esclavo de nadie, pero es siervo de todos. Es una contradicción hermosa, es una paradoja bien trabajada por el reformador y que ahora retomamos para profundizar en la libertad cristiana como fundamento de la fidelidad al servicio del Señor y para entrar al punto de la disciplina. Podría decirse que todo el capítulo 9 de 1 Corintios exigió una relectura centrada en la figura del apóstol, que se vio a sí mismo como un genuino intermediario de Dios para las comunidades de su tiempo. En los primeros 18 versículos, el apóstol Pablo se presenta a sí mismo, habla de sí mismo, y es toda una lección de sobriedad cristiana y de una firmeza digna de ser imitada siempre. Dice el versículo 16, que es muy famoso, lo leemos en esta otra versión: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. No lo hago por eso. Lo hago porque Dios así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. ¡Ay de mí!, dice nuestra versión conocida. ¡Ay de mí si no predico el evangelio!, dice, ¿verdad? Yo no anuncio el evangelio para sentirme importante. Lutero debió identificarse profundamente con esas palabras tan pertinentes para darle forma al compromiso y a la fidelidad a la que es llamado cualquiera que desee enrolarse en la promoción del evangelio de Jesucristo. Aquí hay que hacer la salvedad obligatoria y decir, bueno, es que Lutero sintió para sí esas palabras, las hizo suyas, porque Pablo había sido llamado para ser apóstol y Lutero de alguna manera también fue llamado por Dios para hacer un trabajo como el que hizo. A nosotros, en lo personal, no nos toca hacer un trabajo tan grande como el de ellos. Y es verdad, es muy probable, pero la exigencia para la libertad cristiana y para la fidelidad al servicio del Señor es exactamente la misma. La misma. ¿Somos libres en Cristo, hermanos? Lo somos. Tenemos una libertad ganada por ese Señor, por ese profeta, por ese hombre de Dios que dio toda la vida entera, toda completa, y que él mismo, porque Lutero incluso cita el Gálatas 4:4, el famoso pasaje, donde dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús de Nazaret se sometió voluntariamente a la ley, voluntariamente a la historia, voluntariamente aceptó morir y entregó todo lo que él era para ganar la libertad que hoy disfrutamos. Cuando volteamos a la historia de nuestros países, cuando volteamos a la historia de nuestros momentos quizá cruciales y definitivos, y debo decir que siempre al ver la historia tenemos ya una postura previa antes de verla, ¿no? Sin embargo, y lo recordábamos hace un momento en la escuela dominical, hay personajes que a veces tienen una influencia o tuvieron una capacidad particular para influir en determinados rumbos de lo que ahora es nuestro país en particular. 2 nombres solamente, iba a decir al azar, pero es que no es al azar.
No están mencionados así porque se nos acaban de ocurrir, no. Dos nombres, dos personajes. Valentín Gómez Farías. No es solamente el nombre de una estación de metro allá en Ignacio Zaragoza, en el oriente de la ciudad. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el iconito que aparece en la estación del metro Gómez Farías? ¿Qué librito es ese? ¿Cuál de todas? No estamos de ociosos al hablar de Valentín Gómez Farías y el otro personaje, el doctor José María Luis Mora. En los años 1833 y 1834, son fáciles de recordar, 33 y 34 del siglo antepasado, por consejo y por apoyo directo de la asesoría del doctor José María Luis Mora, que había sido sacerdote y era también abogado, Valentín Gómez Farías quiso hacer las primeras reformas en México que en el aspecto religioso quitaran privilegios a la iglesia mayoritaria. ¿Cuántos años antes de la Constitución de 1857? Más de 24 años aproximadamente. Y Valentín Gómez Farías, asesorado por el doctor Mora, trató de hacer cambios en el país era muy joven y tenía muchos problemas, el país estaba enrolado, estaba metido en una serie de dificultades económicas sobre todo, el país no lograba armarse bien, el país tenía dificultades para sobrevivir al día a día y encima tenía que cargar con esos privilegios tan grandes. Gómez Farías sustituyó, fue vicepresidente nada menos que con Santa Anna después. Y cuando Santa Anna se iba a su rancho a descansar allá a Veracruz, el vicepresidente Gómez Farías aprovechaba para hacer cambios y nuevas leyes que cuando regresaba Santa Anna las derogaba y las quitaba. Y así estuvieron algún tiempo Santa Anna y Valentín Gómez Farías. Pasan esos 23 o 24 años y cuando en 1857 se promulga la Constitución, siendo presidente Ignacio Comonfort, el primero que firma la Constitución de 1857 fue Valentín Gómez Farías, presidente del Congreso mexicano. Ya después firmaron todos los demás y al terminar de firmarla se la devuelven a Gómez Farías y él se hace entrega del documento al presidente de la República. Por eso le pusieron su nombre a esa colonia del oriente de la ciudad. Por eso esa estación de metro lleva su nombre. Porque Gómez Farías, el doctor Mora y la generación de liberales que después desarrolló esa Constitución promulgaron y sirvieron al país para encontrar formas de libertad de las que ahora disfrutamos. Y les pongo un ejemplo para que veamos todavía las dimensiones de esa libertad religiosa se podría decir, libertad de cultos era el nombre concreto de esa libertad que después las leyes de reforma ampliaron y hubo una guerra de reforma también porque los golpeados por esas disposiciones no se quedaron con los brazos cruzados, ¿cierto? Se levantaron en armas y hubo lucha fuerte por esas circunstancias. Cuando posteriormente se vienen estas afirmaciones y la promulgación de esta Constitución, nos damos cuenta de que esas libertades forman parte de lo que ahora pertenece a nuestro país. El ejemplo es este. En el año 1989, 1990 aproximadamente, ahorita que Colombia está tan en el candelero, está tan visible por este voto negativo que hubo hacia la firma de paz, por la paz. Allá en Colombia, en esos años, 1989, cerca del final del siglo XX, el gobierno pudo por fin tener el control del registro civil en Colombia. 1989-90. Hasta esos años, el registro civil en ese país, hermano nuestro, seguía estando en manos de la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo la ven?
hace, ¿qué? 20 y tantos años, 25 años, más o menos. Es una barbaridad. Esa libertad laica, esa libertad social, esa capacidad de los ciudadanos colombianos de poder nacer, registrarse, casarse, divorciarse y morirse, todo el calendario vital de una persona, todo estaba normado y controlado por una iglesia. Y hasta esos años fue posible lograr algo que en México se hizo más de un siglo atrás para establecer esas libertades. De modo que, volviendo al punto, la libertad cristiana expuesta magistralmente por el apóstol y retomada por el reformador viene hasta nosotros hoy con la misma exigencia de rigor espiritual, y como nuestro tema es ese, de que la fidelidad al mensaje nos transmita y nos obligue a ejercerla con una disciplina espiritual genuina, real, que nos siga conectando con la realidad de Dios. Pablo y Lutero son en ese sentido maestros de una espiritualidad y de una vocación ministerial a toda prueba. Segundo aspecto, la disciplina espiritual, legado de la Reforma. Hoy se pueden ver muy bien esas manos en oración en la portada de nuestro boletín. Son unas copias bastante aceptables el día de hoy. Y ahí están las manos en oración del apóstol. Esta obra, que no es una obra tan grande, no es una obra tan monumental, no lo es de hecho, fue realizada por el gran pintor Alberto Durero. Pónganle ahí abajito el año para que no se les olvide. 1508. En 1508 Alberto Durero pintó estas manos en papel, no había crayones como los de ahora, ¿verdad? Usaba lápices de colores, nada de cuestión química, ni mucho menos, eran cosas mucho más elementales. Y con esos materiales tan simples, ¿sí la podemos tener acá, hermano? Con esos materiales tan simples, Alberto Durero se adelantó a la Reforma, 1500, ¿qué dijimos? 8. Alberto Durero, el gran pintor y grabador de la Reforma, pinta y dibuja estas manos en oración, manos del apóstol le llaman algunos, que iba a ser parte de un conjunto plástico pictórico mucho más grande. De hecho, iba a ser así, ahí está ya más o menos a la vista. ¿Sí? Las manos en oración. Se adelanta a la Reforma Alberto Durero 9 años. Ya cuando la Reforma empieza, Durero se liga a ella y empieza a ser como uno de los voceros pictóricos de la Reforma. Otros de los grandes voceros fueron los Cranach, Lucas Cranach, el joven y el viejo. Hubo un grupo de pintores y de artistas que le sirvieron a la Reforma religiosa, pero esta obra en particular, si pudiéramos apagar acá, para verla un poquito más todavía. Estas manos en oración se han vuelto el símbolo de la Reforma protestante. La representan, la abarcan. En los años 60 la revista Life, ¿se acuerdan de la revista Life en español? Algunos, ¿verdad? La revista sacó una serie de tomos sobre diferentes periodos de la historia y el tomo dedicado a la Reforma pone en la portada las manos en oración. A mí en lo personal me enseñaron a orar de esa manera en particular, a mí, a poner las manos así. No necesariamente en un reclinatorio, no éramos tan litúrgicos en esa época, no necesariamente en un oratorio, aunque ya después conocimos algunos, sino simplemente a colocarlas de esa manera, a unir las manos para comenzar a orar. Las manos están cortadas, están separadas del cuerpo de la persona a la que pertenecen, tienen por allí bien registrados. Durero era un anatomista impecable, manejaba la anatomía del cuerpo humano de manera impecable, casi perfecta. Y ahí están las venas, se ven algunas partes ahí de las manos y todo, y las manos están juntas, están reunidas para orar. La oración significa juntar las manos. La oración significa, para nuestro tema, estar disciplinados espiritualmente. Oramos varias veces al día, ¿verdad?
No somos como los musulmanes que tenemos horarios a rajatabla para orar, especialmente los viernes, no. Pero la oración es una de las disciplinas espirituales como legado de la Reforma Protestante, y expresado este legado en esas manos, vienen a mostrarnos a nosotros que la disciplina espiritual es la condición ineludible para poder servir al Señor, para poder presentarnos delante de Él de una manera consecuente, de una manera nítida, de una manera transparente. El que ora, en primerísimo lugar, quiere disciplinar su mente. El que ora, en segundo lugar, quiere disciplinar también el cuerpo mismo. La actitud, la postura en que se ha de orar, también forma parte de la disciplina espiritual. Y también la oración nos ayuda a disciplinar el corazón. No sabemos si el que está orando con esas manos así está de rodillas o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que incluso el color de fondo que tiene, que acá se alcanzaba a ver el color de fondo que tiene el dibujo, lo que logró expresar Durero con esas manos en oración, nos habla también de sobriedad. Seguramente esta persona está orando en la noche. Y muy probablemente cerca de esas manos en oración, en el lugar donde él está por irse a dormir, seguramente estaba una vela prendida. Y todavía elucubrando más, ya en el espíritu más genuino de la Reforma, además de las manos en oración y de la vela colocada allí al lado de la cama, seguramente, ya pensando afirmativamente en cuanto a cómo la Reforma le abrió las puertas a las Escrituras, seguramente había un ejemplar de las mismas para acompañar esta oración. No es una obligación cerrar los ojos cuando oramos, ¿verdad? No es una obligación, pero es parte de la disciplina de la mente. Es parte de la concentración espiritual que todos quisiéramos y debiéramos tener al momento de presentarnos ante nuestro Dios. Lutero tuvo un debate durísimo, nada menos que con Erasmo de Róterdam. Allá en nuestros años infantiles nos acordamos de Erasmo, ¿verdad? El holandés, el humanista. En 1524, Erasmo de Róterdam se quiere pelear con Lutero, quiere debatir con Lutero. Y debate con él, y debate bien. Y justamente en el tema de la libertad cristiana, Erasmo escribe un tratado sobre el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Alguien que responda así, como balazo. ¿Qué es el libre albedrío, hermanos? La libertad que tenemos para decidir. Uno, otro. Poder decidir cada quien. El libre albedrío. Y Erasmo le reprocha a Lutero y le dice: tú estás atentando contra la enseñanza bíblica del libre albedrío porque estás diciendo cosas que atentan contra la posibilidad y la capacidad que cada ser humano tiene para decidir sobre su persona, su vida, su destino, su historia, todo lo que debe hacer. Tú estás violentando eso. 1524. Y Lutero está muy ocupado en otras cuestiones y está que le come, le arde en el corazón. Tengo que contestarle a ese Erasmo. Porque Erasmo, cuando escribe el libre albedrío 1524, es el humanista que es. Y por eso es humanista, porque defiende al ser humano y lo hace muy bien. Erasmo, después de todo, también fue traductor de las Escrituras. Tradujo el Nuevo Testamento completito. Completito lo tradujo el Nuevo Testamento. Erasmo de Róterdam. Y cuando ya termina sus ocupaciones Lutero en el año 25, ahora voy yo. Ahora me va a escuchar. Se leyó completo el texto, que por supuesto se lo mandó escrito en excelente latín, y Lutero le contesta también en latín, 1525. Y desde el título le dice sus cosas a Erasmo. Le dice:
No existe el libre albedrío para el cristiano. Primera de Corintios 9, 19. Yo soy libre, ¿pero qué? Pero me comporto, dice, como si fuera esclavo de los demás, esclavo de todos. Soy libre y nadie me va a quitar ni en esta vida ni en la venidera la libertad que Cristo me dio. Y le contesta y le pone al título del libro: de servo arbitrio, la esclavitud de la voluntad. La voluntad tiene un dueño. Y se va a Lucas 11, 21 y 22. Vamos como Lutero a Lucas 11, 21 y 22, para que no hablemos al aire. Lucas 11, 21 y 22. Empieza desde el 14. Es una historia que podemos recordar muy bien y muy rápido. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo para acabarla de amolar. Y aconteció que sale el demonio, y apenas sale el demonio, el mudo habla, y la gente está maravillada. Pero algunos de ellos critican y dicen: no, por Belcebú, príncipe de los demonios, él saca los demonios. Y otros, no, le pedían señal del cielo, haznos otra señal. 17. Pero él ya sabía lo que pensaban y les dice: a ver. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, se acaba, no termina bien. Y una casa dividida contra sí misma se cae, fracasa. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a permanecer? Ustedes dicen que por Belcebú echo fuera a los demonios. Eso no puede ser. Pero si yo los echo por él, los saco por él, vuestros hijos, los exorcistas judíos que había en la época, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y entonces Jesús aprovecha, y a partir del 20 al 23 explica lo que Lutero va a utilizar para discutirle a Erasmo. Le dice el Señor: si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, como es el caso, por la gracia de Dios, por el poder de Dios yo estoy haciendo esto, entonces algo grandioso está pasando. ¿Qué? El reino de Dios ya está aquí. Los exorcismos del Señor Jesucristo fueron un signo, una señal de que el reino de Dios ya estaba en el mundo. ¿Por qué? A veces se plantean dificultades inexistentes, aunque es un problema grande, explicar por qué exorcizaba Jesús a las personas. Nuestro tiempo nos ayuda a entender perfectamente el asunto, que tiene que ver con el pleito entre Lutero y Erasmo. Exorcizar para el Señor Jesucristo todos los casos que recordamos. El Gadareno, por Dios. Exorcizar consistió básicamente en devolverle la libertad y la voluntad a la persona. Que fuera responsable de sí misma. Devolverle su libre albedrío. Sí, claro que sí. Ser capaz de decidir ella misma. El Gadareno, ¿qué cosas se hacía allá en el cementerio? Se golpeaba, se lastimaba, andaba desnudo. Era una pena de hombre el Gadareno. Y viene el Señor, lo exorciza y le devuelve su dignidad de persona y le devuelve su voluntad. ¿Y qué es lo primero que quiere hacer el Gadareno después de ser restaurado? Te quiero seguir, Señor. Ya decide él. La capacidad de decidir por sí mismo. Ese es el propósito de los exorcismos. Muy bien. Versículo 21 de Lucas 11. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Es un proverbio perfecto. Es un refrán. El hombre fuerte armado guarda su palacio, hay paz en todo lo que tiene. No le roba a nadie. 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo derrota, ¿qué hace? Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, reparte y tira en el suelo. Este pasaje le recordó Lutero a Erasmo al discutirle sobre el siervo de la voluntad, la servidumbre de la voluntad. Cuando viene otro más fuerte que él y lo vence y nos lleva a nosotros como su botín, somos otra vez, dice Lutero, siervos y cautivos de Dios mediante su Espíritu.
Pero esa servidumbre, como bien subraya San Pablo y repite Lutero, esa servidumbre es como si fuera una libertad de reyes, de monarcas. Qué bueno que estamos sometidos a la voluntad de Cristo. Qué bueno que existe esa servidumbre, porque esa servidumbre es libertad, algo que este mundo no puede comprender. De modo que queremos y hacemos gustosos lo que Él mismo quiere. Sigo con Lutero. Así la voluntad humana es puesta en medio cual bestia de carga. Si se sienta encima Dios, quiere lo que Dios quiere y va en la dirección que Dios le indica, como dice el Salmo 73. Eso le contestó Martín Lutero a Erasmo de Rotterdam. Ustedes pueden leer completito el texto en español. De servo arbitrio, la esclavitud de la voluntad. Y le va refutando a Erasmo punto por punto. Lo ideal es que se lean las dos, ¿no? ¿Qué tanto le dijo Erasmo para criticar lo que Lutero hacía, que Lutero se enojó tanto? ¿Por qué le molestó tanto? Porque la lectura fina, la lectura minuciosa, la lectura sabrosa que hizo de 1 Corintios 9:19 estaba puesta por Erasmo en tela de juicio. Yo, aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Y para terminar, hermanos, el versículo 27. Vaya sorpresas que hay en este versículo. Pone el ejemplo de la carrera atlética, ¿verdad? Pone el ejemplo del entrenamiento, ¿verdad? Habla del sacrificio. No conoció a los atletas de alto rendimiento de hoy. Si los hubiera conocido, ¿qué hubiera dicho, verdad? ¿Cómo? Sí, además, ¿no? Sin doparse ni en absoluto, San Pablo dice, a ver, el esfuerzo que tiene que hacer, versículo 25, los que se preparan para competir en un deporte, ¿qué hacen? O al revés, ¿qué dejan de hacer para no perjudicar su carrera? No comen alimentos chatarra, duermen a sus horas, no se malpasan y se nutren bien, entre tantas cosas que ahora tienen los regímenes para competir. San Pablo dice, qué bien que hagan todo eso. Lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Al rato les roban la medalla y adiós, ¿no? Al rato subastan la medalla por una urgencia y adiós medalla. O al rato se lo quitan por dopaje, justamente como le pasó hace poco a unos de atletas, que de rebote entró una mexicana a ganar la de bronce. ¿Escucharon por ahí? Nosotros, en cambio, dice el versículo 25 al final, lo hacemos para recibir un premio que dura ¿para cuándo? Toda la vida. Nuestra medalla no se va a acabar nunca. Nuestro premio es eterno. Yo, Pablo, yo, creyente en Jesucristo, me esfuerzo por recibirlo. Así que no lucho sin un propósito. No corro a lo tonto, como Forrest Gump, que corría sin que hubiera explicación sobre qué corría. No, yo corro con un propósito, lucho por un propósito. Y en el 27, el versículo 27 de 1 Corintios 9 nos plantea de fondo la mística cristiana de la disciplina. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Eso le puede pasar a un creyente, hermanos, que enseñe a otros, que le dé el mensaje a otros, que encamine en la ruta del Señor Jesucristo a otros y él después se desencarrile y se pierda. ¿Puede pasar? Por supuesto que puede pasar. Claro que puede pasar. Veamos nuestra versión Reina Valera que todos tenemos en las manos. Esta versión, muy fiel en la traducción de los verbos que usa Pablo, tenemos que verla porque es la mística de la disciplina cristiana. Golpeo mi cuerpo. ¿Qué tal? ¿Así dice?
sino que golpeo mi cuerpo. Caramba, momento. Aquí hay que ponerle reflectores a esto. A ver, momento. ¿Pablo se azotaba? No. Él dice que a él se golpea a sí mismo. No, en otro momento, en otro lugar de Corintios lo dice. Fui azotado tantas y tantas veces. Sí, en otro. No, aquí dice que él se golpea. Golpeo mi cuerpo. Y el verbo griego lo dice así. Golpeo mi persona. Entramos en problemas. Y fuertes y severos. Porque él consideró, si fue el caso, que golpeando su cuerpo podía disciplinarse. Segunda parte, golpeo mi cuerpo y ¿qué más hago? Y lo pongo en servidumbre. El Nuevo Testamento griego, palabra por palabra, de la hermana Elsa Tamés, dice, lo esclavizo. Esclavizo a mi cuerpo, lo golpeo, lo someto, no sea que habiendo sido heraldo para otros, anuncio para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y ahí es donde vamos a concluir con la disciplina espiritual. Estas palabras son de una disciplina mística. De disciplina mística. No todos tenemos la vocación de la mística en el cristianismo, pero todos somos llamados a la disciplina. Por eso leímos Proverbios, hermanos. Porque todo el libro de los Proverbios, con tanta cantidad de enseñanzas que tiene, se puede resumir todo ello en la siguiente frase: disciplinémonos para entender la voluntad de Dios y practicarla. La disciplina moral, la disciplina mental, la disciplina ética. Porque hay un problema también relacionado con esa palabra en el Nuevo Testamento. El Señor al que ama, ¿qué? No, disciplina. Disciplinar a alguien, ¿en qué consiste? En aplicarle el reglamento, ¿no? Llamarle la atención. En nuestras casas, ¿cómo nos aplicaban el reglamento cuando éramos niños? ¿Cómo? Con cariño, dice el hermano. Con los ojos. Sí, claro. El Señor al que ama disciplina, porque la disciplina es necesaria en esta vida. Son los dos sentidos de la palabra disciplina. Aquí no estamos viendo el sentido de castigo. Estamos viendo el de control personal de cada quien. ¿Qué tanto dominamos los aquí presentes, cada quien a su modo, nuestras propias pasiones? A veces perdemos el control. Y cuando perdemos el control y nos damos cuenta, es demasiado tarde. Por alguna decisión, por alguna palabra, por algún exabrupto, perder el control puede ocasionar muchísimos problemas. San Pablo le recomendaba a Timoteo que enseñara, que la gente aprendiera el dominio propio. El dominio propio, la disciplina personal. Yo me someto a mí mismo. Si Pablo consideró necesario golpearse a sí mismo, fue una decisión de él que no estamos diciendo que tengamos que copiar. No, de ninguna manera. Pero él así lo dice, literal o metafóricamente. Yo golpeo mi cuerpo, yo me someto, yo lo disciplino y yo lo esclavizo, lo pongo en servidumbre para que no me vaya a pasar lo que podría sucederme. Que yo anunciando el mensaje a otros, al final, ¿dónde quede? Fuera, quede excluido de esa situación. La Reforma Protestante, hermanos, nos dejó como legado la disciplina espiritual. Parte de la disciplina espiritual es estar presente en los cultos, por ejemplo. Parte de la disciplina espiritual es orar sin cesar. Parte de la disciplina espiritual es tener una familiaridad con las Escrituras que nos permita trasudar el contenido de las Escrituras.
La familiaridad con los textos no es el número de textos memorizados, sino que la palabra misma permee de tal manera en nuestra conciencia, ¿sí?, que esa enseñanza bíblica nos permite tener una ética y una claridad moral y una claridad psicológica incluso para poder afrontar todas las cosas. La disciplina espiritual es un legado, ya no digamos solo de la Reforma Protestante, porque eso puede ser secundario. La disciplina espiritual tiene que ser parte de la experiencia cristiana. No es por contar cuántos capítulos leímos en la semana. No es por enumerar cuántas oraciones hicimos. Cuando oramos a veces hemos llorado, hermanos. ¿Sí? ¿Y por qué lloramos cuando oramos? ¿Por qué? A veces por alegría, a veces por A veces por alegría, a veces por dolor, por vergüenza. Cuando le hicieron un homenaje a nuestro hermano presbiteriano Rubén Alves, un escritor judío dio su testimonio sobre su propio padre. Cuando este otro señor judío era niño, veía a su padre que se encerraba para hacer oración. Y él como niño decía, pero ¿por qué mi papá no me llama para orar junto con él, ¿no? Anunciaba, voy a estar aquí en mi cuarto encerrado. Y el niño se daba cuenta de que su papá oraba y se encerraba. Y el niño, pero ¿por qué no me deja ir con él, no? Lo típico. Hubo un momento en que no se aguanta el niño y le dice, oye papá, yo escucho que cuando tú te encierras allí, parece que oras, te escucho llorar. Y el niño en ese momento, recordándolo él muchos años después, le dice, cuando tú oras a Dios, ¿te duele? ¿Te duele? Puede doler, ¿no? Puede causar molestia. Si se profundiza creativamente en la oración, ¿se han fijado lo que ha salido en la portada de letra estos 3 domingos? ¿Todos? ¿Todos se han fijado qué aparece en la portada de letra estos domingos? ¿Todos, hermano David Ábrego? ¿No? Pues hay que ver el suplemento, hermanos. La iglesia invierte sus buenos centavitos para el suplemento. ¿Cómo se llama lo que dice en la portada de letra? Método sencillo de oración para un buen amigo. Lutero le enseña a orar a un amigo suyo en 1535. Le da tips. Le pone oraciones completas para orar, porque recordemos que en ese tiempo la gente no sabía orar por sí misma. Y hasta la fecha hay gente que no sabe orar por sí misma. ¿Por dónde empiezo? Para empezar, ¿cómo le digo a Dios? ¿Cómo me dirijo a Él? Nosotros seguimos siendo muy formales en la oración. Y eso no es bueno. No es sano. ¿Cómo? Es disciplina, pero ¿por qué no le decimos a Dios, querido Dios? Querido Padre, Papi, Señor cercano, Padre y Madre, Mamita. Tú que tienes dentro de sí las dos y todas las posibilidades de ser humano porque fuiste y eres humano en Jesús. Eres padre y madre al mismo tiempo. Y lloras y gimes y te duele y te afecta lo que le pasa a tus hijos e hijas. Te afecta a ti ahora lo que me está pasando a mí y te duele. Y si yo oro porque me duele, debo entender que al orar hacia ti también te duele. Parte de la disciplina espiritual es abrirnos el corazón, desgarrarnos el corazón si es preciso y estar delante de Dios tal como somos, sin fingimientos. Eso también es disciplina espiritual que la Reforma, y de verdad, yo no soy idólatra de la Reforma, aunque parezco. Parezco idólatra de la Reforma. Parece idolatría, pero no es idolatría, hermanos. ¿Qué les parece el himno de Calvino que cantamos?
Díganme qué les parece, por favor. Díganme qué les parece el himno 310. ¿Qué les parece? ¿Qué es el himno 310? ¿Qué más? ¿Qué más es el himno 310? ¿Qué otra cosa es? Ya con eso acabamos. ¿Qué más en esto de la disciplina espiritual? Sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Fuerte? ¿Y allá atrás? Derrama su corazón. Cada vez que yo en particular canto y encuentro eso del azar, el Señor no nos deja en manos del azar. El poder de Dios está peleado con el azar. Caramba, Calvino aterriza su teología de la mejor manera. No es solo teoría, no es solo doctrina, es la capacidad de decirle a Dios: Señor, estamos en tus manos y tú puedes hacer con nosotros lo que quieras. Y el Señor en las alturas y en su eternidad dice, y se pone la mano en el mentón y dice: ¿lo que yo quiera? ¿De verdad? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, Señor, lo que tú quieras. Eso es disciplina espiritual. Cuando la teología reformada aterriza en nuestro corazón, cuando ya no es la memorización de un catecismo, cuando ya eso ha entrado a nuestras entrañas y a nuestras venas y refulge y rebrota y circula y nos hace decirle como ese bárbaro de Kierkegaard que hemos recordado otras veces: Señor Dios, si tú en tu tremenda justicia decides condenarme al final de los tiempos, porque ese sea tu designio, incluso a donde tú me mandes, allí celebraré tu gloria. ¿Podemos decir algo así? Para llegar a decir eso se necesita disciplina espiritual. Entrar al clinch con las escrituras, dialogar y pelearse con la doctrina, decirle que no a veces a lo que la escritura nos dice y luego arrepentidos, llorando, decirle: sí, Señor, como Pedro, tú sabes todas las cosas. No te entendía, dice Job, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te conocía y ahora mis ojos te ven. Y eso es doctrina, sí, pero también es ese cuerpo a cuerpo en una disciplina espiritual que nos permita decirle al Señor: tu voluntad está en mi vida y haz lo que tú quieras. Que el Señor nos bendiga. No sé si deba yo proponerlo, cambiar el himno o cantar el himno 310 también. Como usted quiera, usted es la liturgia. Entonces, cantamos el 310. Y cantémoslo como si nosotros lo hubiéramos compuesto con el corazón, como yo creo
Así de pie, hermanos, vamos a dar lectura a lo que tenemos en nuestro boletín. Más bienaventurado es dar que recibir. Traigan a un templo sus diezmos y écheles en el cofre de las ofrendas, así no nos faltará alimento. Pónganme prueba con esto, verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Amén. Padre bendito, agradecidos estamos contigo, Señor, por tantas bendiciones, tanto amor que has derramado sobre nuestras personas, sobre nuestros hogares, Padre Celestial. Nuestra fuente de ingresos. Te traemos, Padre bendito, en esta tarde, los diezmos y ofrendas, Señor, que hemos preparado para los servicios de tu casa de oración, así como, Señor, y preferentemente el extendimiento de tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por la fuente de ingreso de tu iglesia, pero te rogamos también, Señor, que algunos de mis hermanos no tengan una fuente, un trabajo, Señor, proporciónaselos, Padre bendito. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, para leer unidos la bendición, que por supuesto no está en Efesios 16, porque no existe Efesios 16. Es Efesios 6, 23 y 24, todos unidos. Dice así: deseo que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den paz, amor y confianza a todos los miembros de la Iglesia, y espero que Dios sea bueno con todos los que nunca dejan de amar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos, confiad en Jehová. Por
Es el momento de los intereses de la comunidad, si alguna hermana o hermano quieren pasar, es el momento. Pues para recordar, hermanos, que a las 5:30 de la tarde todos los oficiales, ancianos, ancianas, diáconos, diaconisas y los hermanos interesados que tengan posibilidades de acompañarnos, vamos a tener la reunión de trabajo para plantear los objetivos y el proyecto general de vida y misión de la Iglesia. Es a las 5:30, nos estamos esperando especialmente oficiales, pero está abierto para cualquier hermano, miembro de la Iglesia o no, que desee participar para hacer este trabajo que queremos presentar a la Iglesia, porque el domingo 23, en el horario de culto, desde las 11 de la mañana, todo lo que se trabaje el día de hoy se estará presentando a la comunidad para que también la comunidad participe y haga observaciones y se llegue a un consenso sobre el proyecto general de la Iglesia Amishadai.